Para hallar la resistencia R1 y R2 es necesario hallar el equivalente de Thevenin visto entre estas terminales, que son las que nos interesan. Entonces, primero que nada, hallaremos la resistencia de Thevenin. Para esto, la fuente de voltaje se va a apagar, se va a reemplazar por un cortocircuito. Y el transistor, dado que funciona con corriente, lo quitamos, dejamos aquí vacío, lo que quiere decir que la resistencia al colector y la resistencia menor y la resistencia emisor no operan en el circuito, dándonos que la resistencia R1 está conectada en paralelo con la resistencia R2. O sea, la resistencia Thevenin vendría siendo el paralelo entre R1 y R2. Pero también hay una condición para la estabilidad de la polarización. Esta es que la resistencia de Thevenin sea mucho menor a la resistencia de emisor multiplicado por beta más uno. En este caso tenemos que esta condición se cumple y, más sin embargo, esta condición de la resistencia de emisor multiplicado por beta más uno la dividimos por Kb. Kb es una constante la cual pues hacemos para que esto sea mucho menor y se pueda cumplir la condición y igualarlos para hallar la resistencia de Thevenin, dado que no conocemos ni R1 ni R2. Entonces ya conociendo R, la resistencia de emisor, que es 540, por beta más uno que ya conocemos el beta, que es de 250, más uno 251, dividido entre 10, nos daría 13.554 kiloohmios. Para el voltaje de Thevenin, ya dado que nos interesan estos puntos, entonces sabemos que el voltaje de Thevenin es el voltaje que está en la resistencia 2. Entonces esto se puede hacer con un divisor de tensión, dándonos la siguiente ecuación. Pero otra manera, que no es por división de tensión y sin la necesidad de conocer R1 y R2, porque esas son las que queremos hallar, lo podemos hacer mediante mallas, hallando la ecuación de esta malla. Entonces, si recorremos por este lado, nos encontramos con la resistencia de Thevenin, que iría en la base, que se multiplica por la corriente de base. Después nos encontramos con el voltaje entre la base y el emisor. Y después nos encontramos con la resistencia del emisor, que se multiplica por la corriente del emisor. Hallamos, ahora, en esto tenemos dos incógnitas porque ya hallamos la resistencia de Thevenin y ya conocemos el voltaje entre base y emisor. Nos quedarían dos incógnitas, que es la corriente de base y la corriente de emisor. Para la corriente de emisor, sabemos que es la corriente de colector dividido en alfa, pero el alfa es igual a beta sobre beta más uno. Entonces, para no poner el alfa y calcular el alfa y luego volver a ponerlo, calculamos a lo que equivale, que es beta sobre beta más uno. Entonces, ese es beta más uno se sube y se multiplica por la corriente colector, dándonos 2.008 miliamperios, que es ligeramente mayor a la corriente colector. La corriente de base eh, es la corriente del colector dividido en beta. Y calculándolo nos da un resultado en microamperios. Entonces, pues tenemos serían 8 microamperios o 8 por 10 a la menos 3 miliamperios. Y ya podemos calcular el voltaje de Thevenin, que nos da 1.863 voltios. Y ya con esto podemos usar las dos ecuaciones, ya que conocemos el valor del voltaje de Thevenin y el valor de la resistencia de Thevenin. Usamos las dos ecuaciones en las cuales tenemos R1 y R2, en ambos la resistencia, y gracias a MATLAB podemos hacer este sistema de ecuaciones mucho más fácil, resolviendo este sistema, nos da que la resistencia R1 es de 80 kiloohmios y la resistencia R2 es de 16.300 kiloohmios.